Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a comenzar siguiendo con el Evangelio según San Marcos. Vamos a comenzar con el pasaje en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52, que en este caso Marcos lo pone inmediatamente después de la alimentación de los 5.000, como también está en otros dos evangelios, que es cuando Jesús manda a sus discípulos a cruzar hacia el otro lado del mar. En Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52, dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque ahora podemos apartar este tiempo para ir a tu palabra, para que tú nos hables a través de ella, Señor. Y como en una ocasión los discípulos tuvieron el privilegio de tenerte, de que sean enseñados por ti, Señor, que en esta tarde tengamos también ese mismo privilegio a través de tu palabra, que podamos ser enseñados, exhortados, alimentados cada uno de nosotros conforme a tu gracia y a tu misericordia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, habíamos visto en la última grabación de Marcos la alimentación de los 5.000, cómo Jesús, teniendo compasión de la gente, les había enseñado acerca de las cosas que Dios quería de ellos y también les había alimentado con los panes y los peces de tal manera que aún más de 5.000 personas, porque solamente en ese momento se contaron los hombres, faltaban las mujeres y los niños, así que se calculan más de 10.000 personas que fueron alimentadas en esa ocasión, habían sido saciados con pocas provisiones. Y recordemos que habían sobrado 12 cestas que quizás los discípulos, cada uno se llevó como souvenir allí en el bote, y entonces manda a sus discípulos ahora que pasen a la otra ribera. Bien, tanto Mateo y Juan también recorren y analizan este hecho, este incidente, pero agregando aquella aventura de Pedro, cuando ve a Jesús andar sobre el agua, y también en el caso de Juan, ¿no es cierto?, cuando ellos creen que es un fantasma y realmente no logran entender y después analizan que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero bueno, en este caso, Marcos, como es un evangelio más breve, está aquí poniendo las partes que él consideraba más importantes, y lo que llama la atención dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en esa barca. Aquí la voz de enseguida es como una voz de mando, es como que prácticamente los echó, le dijo, bueno, vayan para el otro lado, aléjense de la multitud. Recordemos que estaba toda la multitud que recién había visto ese milagro tan abundante, y según otros pasajes también que son paralelos, esa multitud buscaba a Jesús para hacerle un rey natural, buscaba a Jesús por los beneficios, buscaba a Jesús por los milagros, y eso también lo entendía Jesús, porque Jesús dice que conocía y entendía todos los corazones. Y notemos aquí que la multitud lo quería a Jesús como rey, en primer lugar, porque bueno, ellos estaban sujetos al imperio romano y lo veían como un libertador. Pensaban que quizás Jesús los iba a sacar de la esclavitud, iban a ser un pueblo dominante y iban a dejar de estar subyugados bajo el imperio romano, pero contrariamente Jesús no venía a eso, no venía a librarnos de esa esclavitud terrenal, sino que Él venía a librarnos de una esclavitud espiritual. También Él pensaba que quizás el reino
que ellos querían era un reino material, donde la abundancia de comida, la abundancia de bienes, iba a ser lo principal, y Jesús también les hace recordar también a sus discípulos que no era lo material lo más importante. Cuando vamos a Efesios, allí en capítulo 1, dice que tenemos bendiciones espirituales en Cristo. Y muchas veces, quizás como esa gente o como esos discípulos, pensamos que realmente Dios nos bendice cuando nos va bien materialmente. Es lamentable y uno no escapa a eso, ¿no es cierto? Cuando uno anda bien económicamente, cuando anda bien de salud, cuando uno tiene las cosas medianamente ordenadas, parecía que eso fuera la bendición con las cosas de Dios. Pero Jesús entendía que esas cosas no eran esenciales, que los bienes del hombre o la salud no significan un bienestar espiritual. Por eso decide alejarse inmediatamente de la gente, y principalmente librar a sus discípulos de todo eso que ellos estaban palpando. Recordemos que después, más adelante también, cuando Jesús se encuentra con algunos de sus discípulos, pensaban de quién de ellos sería el mayor o quién sería después el que iba a seguir, como si realmente hubiera algún mandato terrenal, alguna autoridad. Y realmente Jesús se entristece cuando escucha eso de sus discípulos. Pero bueno, allí están entonces. Dice que se fue al otro lado de la ribera y estaban remando mientras Jesús aparte hace tiempo entonces para orar, para buscar al Padre. Jesús en todo momento buscaba agradar al Padre. Un gran desafío para nosotros. A veces nos enredamos en buscar las cosas materiales, en buscar soluciones a nuestros problemas, en buscar algunas cosas que realmente creemos que necesitamos, pero realmente si estamos completos en Cristo, si estamos completos con el Padre, lo demás es añadidura o lo demás es circunstancial. Y Jesús lo sabía, claro, si era el Hijo de Dios, y para eso había venido, para deshacer las obras del diablo y para mostrar a los hombres cuáles eran los valores verdaderos. Claro que aún los discípulos no lo entendían, como vamos a ver luego en el contexto. Dice allí que se fue al monte a orar, y en el medio de la noche, viéndolos a ellos remar con gran fatiga, estaban allí en el medio del mar remando con gran fatiga, eran ineficaces para llegar a la otra orilla. Jesús les había dado un mandato sencillo, pero las inclemencias del tiempo, el viento, hacía de que ellos remaran y tenían fatiga. Y quizás los discípulos pensarían para ellos mismos, ¿no? El Señor nos abandonó, mira dónde nos mandó, Él se quedó en tierra, yo no sé las cosas que pasarían por su cabeza, pero lo cierto es que ellos no estaban solos, porque dice Jesús que lo estaba mirando. Yo no sé en el medio de la noche si se podrá ver una barca allí en el medio del mar de Galilea, pero dice que Jesús los veía, y los veía que remaban con fatiga, porque Jesús nos ve, hermano, aunque parezca que a veces está ocupado o parezca que a veces no va a prestar atención a los pequeños detalles nuestros, permanentemente el Señor Jesús nos está mirando, nos está observando, como aquellos discípulos allí en el medio del mar. Y dice que vino a ellos andándoles y quería adelantárseles. Yo me imagino la escena cuando uno la hace mentalmente, o lo hemos visto quizás a través de una película. Yo creo que también me hubiera asustado, estando allí en el medio del mar remando y de golpe ver a una persona que está caminando sobre el mar y quería adelantarse, le quería ir por delante. Quizás, no sé, a lo mejor el Señor Jesús quería estar en la otra orilla y esperarlos como hizo en otras ocasiones, con una cena, con una comida. Pero bueno, aquí, viendo que ellos se habían asustado, dieron voces de alarma, no reconocieron primeramente al Señor Jesús, dando voces pensando que era un fantasma. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? A veces de lo tan cerca que está el Señor. Lo tan cerca que está el Señor en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, cerca de las pruebas, cerca de la lucha, aunque a veces estamos remando con fatiga, el Señor está allí cerca. Y es interesante también la frase que Él les grita, ¿no? Dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Tened ánimo, no descaiga nuestro semblante frente a las situaciones que a veces son tan adversas, ¿no? Ellos no veían claramente quién era, pero podían entender su voz, podían escuchar su voz. Y hermanos, nosotros también a veces no podemos entender muchas cosas, pero podemos escuchar su voz a través de su palabra. Y les decía,
tengan ánimo. Yo soy, ahí el término yo soy, sabemos que tiene que ver con lo divino, con lo relacionado al Hijo de Dios, pero le da la frase, no temáis, no tengáis miedo, que podamos descansar en Él. Es interesante también lo que este relato, este breve relato de Marcos, finaliza diciendo. Dice que ellos aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y cuando meditaba sobre esto en estos días y analizaba, yo decía, pero qué duros estos discípulos, qué duros de corazón, porque ya habían visto las señales del viento, calmando la tempestad la otra vez, habían visto las señales del demonio que había sido sacado de esa persona, habían visto las señales de los panes, habían visto tantas señales, pero acá dice que aún no había entendido. No dice porque algunos autores dicen, bueno, porque quizás no tenían el Espíritu Santo, quizás no habían sido todavía convencidos claramente. No dice eso el texto. Dice que aún no habían entendido por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y eso me llevaba también a un análisis personal, hermano. ¿Cuántas veces no entiendo las cosas de Dios? ¿Cuántas veces me paro y a veces frente a las dudas, frente a las incertidumbres que hay en mi cabeza, frente a cosas que quizás no le encuentro la vuelta o el sentido, y empieza la duda y empieza los por qué o para qué, y el Señor me dice, no temáis, no temáis, soy yo el que estoy contigo, que no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré a tu diestra, siempre te voy a guiar, siempre te voy a acompañar. Tenemos la promesa esa. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos nuestro corazón duro? Quizás no de una manera visible hacia afuera, pero a veces una manera interior, ¿no es cierto? Desconfiando, quizás con alguna raíz de amargura, quizás con algún temor oculto, alguna cosa que haya en nuestra vida, en nuestro corazón. Y yo me hacía este análisis, ¿no? Porque es fácil criticar a los discípulos, puede decir, ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta de ese Jesús maravilloso que hacía milagros delante de ellos, que sanaba a los enfermos, que les daba la provisión abundante, que hacía milagros como este terrible, ¿no es cierto?, de caminar sobre el mar y frenar todo y hacerlo llegar a la otra orilla? Sin embargo, dices que aún ellos estaban endurecidos en su corazón. Y cuando vamos también a ver el pueblo de Israel, allí, ¿cuántas veces los profetas avisaban y analizaban la situación y daban mensajes, decía, a este pueblo duro, ¿no es cierto?, incircunciso de corazón, duro de cerviz, decía, cabeza dura, decía. ¿Y cuántas veces nosotros somos cabeza dura? Gracias que tenemos este Dios paciente, este Dios que siempre está al lado nuestro, ese Dios que siempre nos cuida. Si yo tomaría el lugar de Dios, quizás me hartaría, ¿no es cierto? Diría, bueno, ya con este no se puede hacer más. Con Fabián ya no reniego más, ya me cansé de tantas veces que le hablo, tantas veces que le digo las cosas, tantas veces que le muestro mi amor. Y bueno, gracias que Dios no es así. Gracias que Dios no es así. Él siempre está, aunque parece quizás que estamos solos, aunque parece que quizás estamos en el medio del mar luchando frente a la tormenta, aunque parece que por más que rememos y nos esforcemos, no se ve claramente la otra orilla, confiemos en esa palabra que les dio a sus discípulos. Yo soy, no temáis, yo soy, no temáis. Y no endurezcamos nuestros corazones, sino que realmente pongámonos en las manos de Dios y confiemos cada día más. Yo sé que en este tiempo es un tiempo donde se mueven los cimientos de muchos hermanos, se mueven los cimientos de muchas personas. Pero bueno, me gustó una frase que hace unos días escuché que dice, en los vientos de las pruebas, en estos vientos de las pruebas, dice, puede ser que ese pequeño fuego, esa pequeña brasa que tenemos del Señor, o se encienda más o se apague definitivamente. ¿Cómo están tratando estos vientos de prueba, hermanos, en tu vida y en tu corazón? Produce un encendido deseo de conocer más a Dios, de buscarlo en su palabra, de hacer como hacía Jesús, apartarse, orar tiempo para conocer el Padre, o produce un apagamiento,
fijándonos en las circunstancias, en lo difícil de la lucha, en la noche oscura, en todo lo que hay que remar y remar cada día y realmente desanimarnos. Un gran desafío, hermanos, tanto para mi vida como para cada uno de nosotros, no ser duros de corazón. Hermanos, que Dios les bendiga.